Muy buenas tardes, licenciado Dilman David Armella Garnica. Bueno, en este momento voy a pasar a realizar el desarrollo de la actividad número 2 de la semana número 2 del módulo 9 de evaluación educativa en la educación superior. Dicha actividad consiste en realizar una presentación. Bueno, la presentación yo la realicé en Prezi y ahora voy a pasar a desarrollar lo que es la exposición, ¿no? A través de Zoom. Bien. Eh, Bien, voy a dar inicio. Eh, Muy buenas tardes, buenos días, estimados docentes, compañeros. Eh, a continuación voy a desarrollar la exposición correspondiente a la unidad temática número 2, que es la evaluación educativa en contextos referentes, ¿no? La cual nos permite repensar la evaluación desde una perspectiva eh, crítica, situada y profundamente humana. Durante muchos años la evaluación educativa eh, ha sido, ha sido tratada como un simple mecanismo técnico administrativo, ¿no? Eso no solamente, bueno, actualmente se sigue en algunos contextos, en algunos ámbitos, sigue siendo de ese modo, ¿no? Y por décadas lo ha sido, ¿no? Una evaluación ajena a las realidades socioculturales, históricas, territoriales. Sin embargo, el enfoque que se plantea en esta unidad temática número 2, ¿no? Nos invita a entender que evaluar es también un acto político, un acto ético y pedagógico que debe estar enmarcado en el contexto del sujeto que aprende, ¿no? Contextualizado en su cultura, en su lengua, en su comunidad y en sus procesos de vida. Bien, con esa pequeña introducción, ahora vamos a pasar al desarrollo de las, bueno, he querido rescatar de la unidad 2 los puntos que pienso que son más relevantes dentro de la evaluación en nuestro contexto, ¿no? Primero, quiero hacer mención a este punto, la evaluación, yo lo titulé de este modo, ¿no? La evaluación en contexto, ¿no? Eh, la evaluación, bueno, lo que acá nos dice la presentación es la evaluación se fundamenta en realidades socioculturales específicas y no es un proceso neutral, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, no sé, dice la evaluación se fundamenta en realidades socioculturales? ¿Qué nos referimos con eso, no? Eh, En este primer punto, lo que yo quiero resaltar es que la evaluación no puede asumirse como un acto universal, homogéneo o neutro, ¿no? Ya que se producen realidades sociales específicas, área rural, área urbana, áreas indígenas. Entonces, evaluar pues implica interactuar con estudiantes que provienen de contextos culturales, lingüísticos, económicos eh, y territoriales sumamente diversos, distintos. Entonces, en ese sentido, no se puede seguir aplicando instrumentos o criterios impuestos desde modelos extranjeros, ¿no? o, o, o instrumentos totalmente descontextualizados. Y más aún, ¿no? En nuestro contexto, Bolivia, Estado plurinacional, donde coexisten múltiples naciones, culturas, la evaluación debería de adaptarse a las particularidades locales, a los saberes originarios, ¿no? A las formas comunitarias de enseñanza y aprendizaje, y también a las lenguas, ¿no? Aymara, quechua, guaraní, ¿no? Entonces, evaluar
cuando yo digo evaluar en contexto, ¿no? Significa entender que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, ni bajo las mismas condiciones. Ahora, ¿esto qué implica? Esto va a implicar flexibilizar los instrumentos, flexibilizar los criterios y promover procesos que sean más inclusivos, ¿no? Incluso considerar las experiencias vividas del estudiante, experiencias, y muchas veces que esas experiencias pueden venir eh, de generación en generación, ¿no? Experiencias de los abuelos, experiencias de los papás, experiencias de la comunidad, de las autoridades, ¿no? Que el estudiante luego las vive. Eso como un punto de partida para, para valorar su progreso. El siguiente punto que destaco de este texto es el sentido histórico y político de la evaluación, ¿no? La evaluación tiene un sentido histórico, sí, tiene un sentido histórico, tiene un sentido político, sí, ¿no? Eh, Esto nos invita a quizás un poquito eh, revisar la historia de la evaluación educativa, ¿no? Cómo eran con la 070, eh, cuáles eran los parámetros de evaluación, una evaluación vertical, ¿no? Una evaluación en la cual se sometía al estudiante a un temor a reprobar, a ser castigado, a ser reprendido, ¿no? Y cómo esta ha sido utilizada eh, muchas veces incluso como una herramienta de discriminación, una herramienta de control, una herramienta de exclusión. Durante la colonización, por ejemplo, y gran parte del siglo XX, y recalco, aún todavía en algunas instituciones, incluso de educación superior, ¿no? No solamente educación regular, la educación en Bolivia y latinoamericana, ¿por qué no decirlo? Ha adoptado pues modelos europeos, modelos estadounidenses, que han impuesto una lógica de medición del rendimiento, entre comillas, ¿no? Medición del rendimiento. ¿Y esto basado en qué? Basado en estándares ajenos, sin considerar las realidades de nuestros pueblos, las realidades, el contexto eh, económico, social, político, cultural, eh, ideológico, idiomático, sin considerar nada, prácticamente nada, ¿no? Simplemente ha sido una eh, imposición de un modelo europeo o estadounidense, ¿no? Entonces, desde esta mirada, ¿no? La evaluación pues deja de ser un proceso pedagógico y se convierte en un instrumento de poder, de sometimiento, de amedrentamiento, de temor, ¿no? Que miren que clasificaba, no solamente clasificaba, etiquetaba, ¿no? Eh, y marginaba a quienes no se adecuaban a estos modelos extranjeros, estos modelos dominantes, ¿no? El modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? El que, bueno, ya no sé, se está trabajando desde hace más de una década, ¿no? Propuesto por el Estado Plurinacional de Bolivia. eh, rompe con esa lógica colonizadora, con esa lógica impositiva, ¿no? Y plantea una evaluación con sentido liberador, con un sentido de liberación centrado en el sujeto bueno, primero que tiene su realidad, ¿no? Tiene su realidad y a partir de ello que aprende y que aprende, pero basada principalmente tomando en cuenta, más que basada, va tomando en cuenta su realidad, tomando en cuenta su contexto, su comunidad, ¿no? Este modelo, eh, o en este modelo, evaluar
ya no es someter al estudiante a una única norma, ¿no? Sino es acompañarlo en su proceso de crecimiento, ¿no? Y algo interesante, ¿no? Acompañarlo en su proceso de crecimiento y en emancipación. El siguiente punto que también destaco de la unidad número 2 es la transformación del enfoque evaluativo, ¿no? La transformación del enfoque evaluativo. ¿A qué nos referimos con eso? ¿A qué se refiere con esa transformación del enfoque evaluativo? Una vez ya entendida los dos puntos anteriores que hemos visto, la evaluación descontextualizada, lo que nos propone el modelo sociocomunitario y productivo, ¿no? Eh, en este punto ahora lo que quiero abordar es la importancia o lo que propone la educación de la 070, ¿no? Este cambio de enfoque necesario en la práctica evaluativa, ¿no? Este nuevo enfoque lo que plantea es que la evaluación no puede seguir reducida a pruebas finales, ¿no? Estandarizados, ¿no? Impuestas una vez más por modelos europeos principalmente, ¿no? Entonces, no puede seguir reducida, digamos, a una nota, no puede seguir reducida a pruebas finales o a una lista de cotejo o a notas numéricas, ¿no? Del 1 al 100, del 1 al 70, como se lo hacía antes. Ahora la evaluación debe ser, primero que nada, debe ser formativa, ¿no? Debe ser continua, procesual, no como en modelos en la 070, por ejemplo, no llegaba a determinadas fechas entre una semana o 2 semanas, evaluaciones finales, uy, era pues era una semana negra para el estudiante. Yo recuerdo porque yo he sido parte de ese modelo, he sido formado en ese modelo, ¿no? Cuando uno estaba con un temor único, ¿no? Cuando se acercaban las evaluaciones finales, decían de bimestre en aquel entonces, ¿no? Era bimestral. Decían evaluación del final de tal bimestre, de tal semana, y salía incluso un cronograma de evaluaciones, ¿no? Evaluación de matemáticas. Entonces, mm, debe ser ahora continua. Eso es lo que nos propone la 070, ¿no? Debe ser, primero que nada, formativa, continua, procesual, ¿no? Sin entrar o sin que el estudiante esté con ese temor de ahora es la evaluación, ¿no? Aparte de eso, debe ser más que cuantitativa, debe ser cualitativa, ¿no? Y aparte de eso, no es una evaluación solamente el docente y el estudiante, sino debe ser una evaluación participativa. Y más adelante vamos a entrar en detalle a lo que nos significa esto, ¿no? Eh, Primero, eh, que se debe hacer, la evaluación ya no debe ser, como decíamos, con una fecha tope, un día tope, una determinada fecha, hora, minuto, segundo incluso, ¿no? Sino la evaluación debe ser vista como un acompañamiento al estudiante en todo su proceso de aprendizaje, desde el día que ingresa a la unidad educativa hasta el día que sale, ¿no? Debe ser eh, procesual y este proceso debe ser acompañado, o el estudiante debe sentirse así, debe sentirse que está siendo acompañado en su proceso de aprendizaje, ¿no? La evaluación no solamente se debe centrar en los procesos, no, perdón, la evaluación, perdón, se debe centrar en el proceso de aprendizaje del estudiante y no solo en el resultado final, ¿no? Un resultado final que puede ser una nota sobre 100, digamos, o una evaluación tal día, tal fecha, ¿no? Además de que la evaluación debe permitir que el error sea parte de su aprendizaje, ¿no? Y no el error como un motivo de castigo. Bueno, ¿a qué me refiero con error? Que el estudiante, por ejemplo, obtenga una nota baja, una nota no sé, sobre 100 puntos, una nota de 20, 30, ¿no?
que en anteriores modelos educativos eso era pues motivo incluso de un castigo de parte del padre, de parte de la madre, de parte del profesor, hasta de sus compañeros, ¿no? Un motivo de burla, ¿no? Sino que ese error debe ser parte de su aprendizaje, ¿no? Porque claro, uno aprende de los errores. Si uno no comete errores, ¿cómo aprende? ¿No? Entonces, el error debe ser parte del aprendizaje y no un motivo de castigo, ¿no? Aparte de que la evaluación debe buscar identificar en el estudiante fortalezas. Tendrá fortalezas un estudiante, claro que va a tener fortalezas, pero también va a tener dificultades, ¿no? Entonces la evaluación debe ser un proceso con el cual se puedan identificar fortalezas, dificultades, intereses del estudiante, necesidades del estudiante, potencialidades del estudiante, ¿no? Entonces, la transformación del enfoque, esta transformación del enfoque de la evaluación, también debe implicar, pues, dar voz al estudiante en su proceso de evaluación, ¿no? ¿Cómo? Promoviendo instancias por ejemplo, de autoevaluación, ¿no? Procesos de reflexión. Además de que bueno, se debe promover como maestros debemos de promover el uso de diversos instrumentos, no solamente la evaluación, no esa evaluación conocida, una hoja con preguntas, respuesta, falso, verdadero, complete la siguiente, no solamente ese tipo de evaluación, sino otro tipo de instrumentos, como por ejemplo los portafolios, las observaciones, los registros anecdóticos, las rúbricas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a captar como maestros la riqueza de ese proceso formativo, ¿no? En el estudiante, ¿no? Entonces, en el modelo sociocomunitario productivo, y termino con esto, este punto, en el modelo sociocomunitario productivo, evaluar es acompañar al estudiante, ¿no? Un acompañamiento procesual, ¿no? Evaluar es retroalimentar, ¿no? A ver, sentarse con el estudiante, estas son tus dificultades, has tenido, no sé, dificultades en esto, estas son tus fortalezas, sí, tuviste errores que has cometido, pero de esos errores uno aprende, esos son tus errores, bueno, fortalecer esa parte o fortalecer entre maestro y estudiante esos puntos en los cuales el estudiante tiene debilidades, ¿no? Dialogar con el estudiante y a partir de ese acompañamiento, de esa evaluación, de esa retroalimentación, de ese diálogo, pues transformar, ¿no? Transformar quizás esas dificultades que tenía en fortalezas, ¿no? En potencialidades y para nada imponer o peor aún sancionar. Bien, el siguiente punto que voy a desarrollar y que también me parece interesante es la evaluación desde las dimensiones del modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? El ser, el saber, el hacer y el eh, decidir, ¿no? Y este punto, miren que es muy central, ¿no? Prácticamente es una propuesta de, del Estado Plurinacional de Bolivia, es una propuesta boliviana, ¿no? La evaluación integral, ¿no? El modelo educativo sociocomunitario productivo, pues, plantea que todo proceso educativo debe considerar estas cuatro dimensiones fundamentales del ser humano, ¿no? No solamente en la evaluación, ¿no? No solamente, pero bueno, ahora hablando de la evaluación, bueno, eh, tocando el tema bueno, y estamos tocando el tema de la evaluación, ¿no? Primero, en el ser, ¿no? ¿A qué se refiere la evaluación en el ser? ¿No? Y nosotros bueno, eh, en teoría las realizamos, ¿no? Preparamos nuestros plan de desarrollos curriculares, nuestros PDCs, en la cual está una columna, dice evaluaciones, ¿no? En las cuatro dimensiones, el ser, saber, el hacer, el decidir.
Lo digo en teoría porque también acá hay que hacer una autocrítica. Muchas veces, bueno, no todos los maestros, pero hay maestros que caen y hacen que esto caiga solamente en la teoría, ¿no? Porque en la práctica, bueno, queda muy distanciado. Pero ahora esto también no es solamente culpa del maestro, ¿no? Muchas veces esto es parte de la burocracia, ¿no? De la burocracia. Un maestro tiene que presentar, no sé, de pronto 3, 4, 5 PDCs para un trimestre por materia, por curso, y esto es, imagínense un maestro que da la materia, por ejemplo, de ciencias sociales, la materia de matemáticas que abarca, no sé, desde primero de secundaria hasta el sexto de secundaria, y cuántos cursos, ¿no? Entonces, y por eso muchas veces esto puede llegar a caer solamente en la teoría y en la práctica poco, ¿no? Pero eso valga como reflexión, ¿no? Pero ¿qué es lo que se debería de evaluar en el ser, por ejemplo, ¿no? La evaluación en el ser se refiere a los valores, a las actitudes, a los principios éticos, al compromiso con la comunidad, al compromiso eh, con su entorno, ¿no? La evaluación en el ser implica entonces observar, eh, estamos hablando del ser, observar cómo el estudiante se relaciona consigo mismo y con los demás, pero desde una perspectiva, desde una mirada humanizadora. Eso es lo que se debería de evaluar en el ser. La evaluación en el saber, la evaluación en el saber, eh, principalmente abarca conocimientos conceptuales, teóricos, ¿no? No vamos a decir que, que la teoría no es importante, sí es importante, los conocimientos conceptuales que el estudiante adquiera sí son importantes. Entonces, es lo que se evalúa en el saber, ¿no? eh, que el estudiante adquiere esos conocimientos, pero no solamente que se quede con la adquisición de esos conocimientos, ¿no? Con la comprensión de esos conocimientos, sino que con su interpretación, no solamente interpretación, sino su argumentación, ¿no? Pero incluso ni siquiera la argumentación, sino a partir de la comprensión. Yo lo veo un poco procesual esto, ¿no? Primero la comprensión, luego la interpretación. Claro, ¿cuál es mi interpretación de mí como estudiante sobre eso que he aprendido? Y a partir de esa interpretación, pues mi argumentación y todo eso dará seguramente fruto o como una síntesis, ¿no? El pensamiento crítico. Entonces, el saber debería de abarcar eh, esos, esos procesos, esa línea procesual, ¿no? El saber, una vez más, no solamente la adquisición de conocimientos, sí, la adquisición, la captación de conceptos teóricos, ¿no? Pero a partir de ello, bueno, primero la comprensión, luego la interpretación, la argumentación y por último el pensamiento crítico. Es lo que se debería evaluar en el saber. En el hacer. La evaluación en el hacer, bueno, significa mm, o se refiere a la aplicación práctica de ese conocimiento en contextos reales, ¿no? Dentro de la unidad educativa, dentro de su comunidad, dentro de su, no sé, de la población, ¿no? En su realidad, en un contexto real. Ahora bien, es cierto, no siempre puede ser, digamos, hay temas un poco complejos que difícilmente, digamos, se van a poder aplicar o dar aplicabilidad en un contexto real, en el área rural, por ejemplo. Pero entonces, eh, eh, ver su aplicabilidad en un contexto simulado, ¿no? Simulado, ¿no? Eso, y eso tiene que poder estructurarlo, plantearlo el maestro, ¿no? Entonces, la evaluación en el hacer incluye las habilidades,
las habilidades técnicas, las habilidades productivas, las habilidades comunicativas o las habilidades artísticas que el estudiante pueda tener, o las habilidades de resolución de problemas, una vez más, en contextos reales, lo más ideal, pero si no se puede dar el caso en contextos simulados. Eso es lo que se debería de evaluar en el hacer. La evaluación en el decidir, ¿no? Eh, o, o qué se debería de evaluar en el decidir, en la dimensión del decidir. Lo que se debería de evaluar o lo que se debe evaluar es la capacidad del estudiante para, a partir de esos conocimientos adquiridos, para a partir de su interpretación, para a partir de su análisis crítico, ¿no? Eh, tomar decisiones, tomar decisiones conscientes, responsables y con base ética, ¿no? Entonces, lo que aquí se evalúa es la autonomía, la autorregulación, la capacidad de actuar del estudiante con responsabilidad social. Eso es lo que se debería o lo que se debe evaluar en el decidir. Ahora, eh, ese es un poco complejo, ¿no? La evaluación, todavía la evaluación en el hacer, yo personalmente lo veo un poco muy complejo esto de la evaluación en el decidir, porque esta evaluación en el decidir, quieras o no, es subjetiva. ¿Subjetiva de quién? Del maestro, ¿no? Y entonces ahí un poquito como que personalmente yo... eh, no en todos los casos, pero en algunos casos yo llego a cuestionar esto. No hay maestros que, según su subjetividad, pueden evaluar a un estudiante en la dimensión del decidir, creyendo lo que para él es correcto, lo que para él es responsabilidad, lo que para él es ético, ¿no? Entonces es un poquito esta evaluación del decidir un poquito muy subjetiva del maestro, ¿no? Habría que tener una preparación quizás un poco más profunda, más analítica de esta parte de la evaluación del decidir, ¿no? Entonces, eh, evaluar desde estas cuatro dimensiones, pues, permite una mirada integral, una mirada humana, una mirada transformadora que respeta los procesos individuales, ¿no? Sin sin seducir, sin cuestionar, eh, sin seducir principalmente al estudiante a una nota, ¿no? Sin volverlo un número al estudiante, porque es lo que se hace muchas veces con los tipos de evaluación eh, en los modelos educativos anteriores. El último punto que creo yo muy importante destacar de esta unidad es también los actores de la evaluación en contextos referentes. ¿A qué nos referimos con los actores en la evaluación? ¿De qué actores estamos hablando, ¿no? Eh, Recalco, la evaluación no es un acto exclusivo del docente, como lo decía anteriormente. No es un acto exclusivo, único, en el cual el docente es la máxima autoridad y él está para colocar una nota del 1 al 100. No es un acto exclusivo del docente, sino un proceso colectivo, un proceso compartido, eh, donde se reconoce la importancia de estos tres principales aspectos. La autoevaluación, donde el estudiante reflexiona sobre su propio proceso. Ahora, esto obviamente es un poquito complejo, ¿no? Eh, y también cuestionable, tomando en cuenta que, bueno, y personalmente lo vi, muchos estudiantes, no tanto en primaria creo que un poquito son más conscientes, pero más sí en secundaria, cuando una vez más el temor nace de voy a probar, no voy a probar,
mi nota es baja, mi nota es alta. De ahí nace también esto, ¿no? El estudiante en su autoevaluación, ¿qué es lo que se hace? Se coloca 5 sobre 5 o 10 sobre 10, ¿no? Sin tomar en cuenta, sin hacer una autoevaluación, como indica su nombre, yo me voy a autoevaluar, ¿no? Simplemente él dice, bueno, necesito 5 puntos, me colocaré 5 sobre 5, ¿no? Sin embargo, esa eh, debería ser un punto donde el estudiante debe de reflexionar profundamente sobre su proceso formativo, ¿no? Una autorreflexión. Esto es un punto quizás muy aparte que se debería de tocar, no sé, quizás en una orientación, en una charla con los estudiantes antes de la autoevaluación, ¿no? Para que ellos lo hagan de manera consciente. Otro punto, la coevaluación donde se valora el trabajo en colaboración entre pares, coevaluación, yo te evalúo, tú me evalúas. Ujú. Y por último, la heteroevaluación, donde el docente realiza eh, un análisis de todo el proceso con criterios claros y consensuados, ¿no? Entre el director, los maestros, incluso, ¿por qué no?, los estudiantes y padres de familia, ¿no? Entonces, en, en contextos comunitarios, áreas rural, ¿no? Lugares sumamente alejados, eh, ¿no? Incluso la familia, la comunidad, las autoridades, estoy hablando de lugares rurales, digamos, sumamente alejados, donde sabemos que existen estudiantes en un aula, 4 o 5 estudiantes, ¿no? Donde quizás muchas veces es más fácil trabajar, ¿no? Y se puede realmente llevar todo esto a la práctica, ¿no? La evaluación debe ser en familia, la evaluación debe ser en comunidad, tomando en cuenta a todos los actores eh, de la comunidad, ni siquiera de la unidad educativa, de la comunidad, los comunarios, los productores locales, ¿no? ¿Pueden ser parte de este proceso? Sí, pueden ser parte de este proceso, ¿no? Especialmente en aquellos lugares donde el aprendizaje se articula con el entorno socioproductivo. Y esto, por ejemplo, hago mención a esta región porque, bueno, yo trabajo en la ciudad intermedia de Patacamaya, ¿no? Es una ciudad intermedia en constante desarrollo, es prácticamente la unión de La Paz, Cochabamba, Oruro, la salida por Tambo Quemado hacia Chile. Entonces, es un centro socioproductivo. Entonces, la evaluación con mayor razón debería de tomar en cuenta no solamente a los estudiantes, maestros, directores, sino a los productores, no sé, al al grupo, ¿por qué no decirlo?, empresarial, no sé, de esta ciudad intermedia de Patacamaya, por ejemplo, ¿no? Em, no, ¿y esto para qué, no? Esto de tomar en cuenta o de incluir a estos actores, ¿para qué? Para fortalecer el compromiso del estudiante, eh, la transparencia en la evaluación, ¿no? Y además de que este va a llegar, pues, en cierto punto a transformar a la comunidad, a transformar su realidad, ¿no? Hoy en día hablamos bastante de eso, ¿no? La educación debe ser transformadora, debe ser productiva, debe ser participativa. Entonces, con mayor razón. Bien, estamos a 4 minutos de que se cierre la sesión de Zoom, ¿no? Eh, este sería mi aporte como exposición acerca de esta unidad número 2, ¿no? Y, y para concluir, quiero destacar que la evaluación, la unidad 2, la evaluación en contextos diferentes, ¿no? Y lo que nos habla en toda esta unidad, ¿no? Nos dice que la evaluación no se limita a un conjunto de técnicas, o no debe limitarse a un conjunto de técnicas, ¿no? La evaluación debe ser ante todo una forma de comprender al estudiante, de acompañar al estudiante en su integridad y desde su realidad, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Desde su realidad, desde su contexto, porque sabemos que
que las realidades en las unidades educativas es muy distinta, ¿no? En el altiplano, en el valle, en el oriente, incluso dentro del altiplano nada más, tenemos distintos contextos, ¿no? Entonces, se debe tomar en cuenta todo eso, ¿no? No es solamente una calificación entre 1 y 100, ¿no? Sino evaluar es comprometernos con una educación que sea más inclusiva, una educación que sea más justa, más crítica, más transformadora, ¿no? Una vez más, y más aún, recalco esto tomando en cuenta las distintas realidades que tenemos acá en Bolivia, no solamente en Bolivia, sino dentro de La Paz, en nuestra región, ¿no? Del departamento de La Paz, ¿no? Eh, Somos un estado, somos un país plurinacional, diverso, con una historia de resistencia, ¿no? Desde la invasión de los españoles hasta la actualidad, ¿no? El, el hombre latinoamericano, el hombre del Alto Perú, Bajo Perú, Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene una historia de resistencia, ¿no? Y siempre, siempre ha sido así. Entonces, no podemos seguir evaluando con estas herramientas que nos han impuesto desde modelos coloniales homogéneos, ¿no? Nuestra evaluación debe partir del respeto principalmente a la diversidad, la valoración de lo comunitario, del impulso a la soberanía del conocimiento. Bien, agradezco su atención y bueno, quedo abierto a cualquier argumentación, eh, a cualquier cuestionamiento que se pueda hacer, licenciado, eh, y colegas. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.